movimientos, pasamos ahora a la guerra de posiciones. Porque las fuerzas tomarán posiciones. El ejército alemán será detenido en la primera batalla de Marne y el ejército anglo-francés empiezan la ofensiva, pero esa ofensiva se va a ver detenida porque el ejército alemán formará una línea defensiva, zanjas, donde van a concentrarse a lo largo de kilómetros y kilómetros de territorio francés el ejército alemán. Y al otro lado, al frente, también se forma otra línea, zanjas, donde se van a concentrarse el ejército anglo-francés. A esas zanjas, a esa línea, ¿ves? De zanjas cubiertas por púas y metralletas y bien protegidas, se les llama las trincheras. La guerra de trincheras. Ahí está. Guerra de trincheras. 1915 a 1916 se va a desarrollar este tipo de guerra que va a ser terrible, terrible. Aquí se van a usar los lanzallamas, se van a usar los gases tóxicos, los tanques, las granadas. Allí estará el ejército. Constantemente reciben ataques, ordenan atacar, sales de la trinchera, apenas asomas tu cara, ¡plum!, un balazo. Imagínate, mucha gente morirá. Vas a estar al costado de muertos. Allí en esas zanjas harás tu necesidad. ¿Tú qué cosa crees? ¿Que va a haber water, baño? No, ahí no vas. ¿Te das cuenta? Así será esta guerra terrible llamada la guerra de trincheras, donde miles, millones de soldados morirán. Guerra de trincheras. Entonces, ambas fuerzas toman posición, la trinchera alemana frente a la trinchera anglo-francesa. Van a haber constantes ataques, pero todos esos ataques serán fracasos. Bien, atacan y serán aniquilados, tanto los soldados alemanes como los soldados ingleses y franceses. Mira, los alemanes intentan romper la frontera en Verdún. ¿Ya? 1916 atacan la fortaleza de Verdún y allí se va a iniciar una guerra que va a durar mucho tiempo, muchísimo tiempo, llamada la Batalla Sangrienta. ¿Bien? Mientras que los ingleses intentan romper la frontera alemana en Somme. Esta batalla de Somme va a ser simultánea a la batalla de Verdún. Es decir, para debilitar el ataque de Verdún, los ingleses atacan en Somme. ¿Ves? Y así, para que Alemania no pueda tomar Verdún, para que se equilibre las fuerzas. Pero tanto Verdún como Somme fracasan. 700.000 muertos, Somme 1 millón de muertos aproximadamente. Aquí se van a usar los tanques por primera vez. También se van a usar los aeroplanos, ¿ya? Los aviones, para ver cómo se movilizan las fuerzas. Entonces, profesor, la guerra de trincheras no se rompe. Batalla de Verdún, fracaso alemán. Batalla de Somme, fracaso inglés. La guerra de trincheras se mantiene. Bueno, mientras que se desarrolla la guerra de trincheras, vamos ahora al mar. Nos vamos a la guerra marina. ¿Qué pasa en el mar? Tú sabes que Inglaterra es la primera potencia marítima desde la época que Isabel I derrota a la Armada Invencible española. ¿Te acuerdas? Claro. Entonces, en esta Primera Guerra Mundial, Inglaterra será la mayor fuerza naval de todo el mundo. Los alemanes también tenían sus naves, también tenían sus barcos, pero no igualaban a la fuerza de Inglaterra. ¿Inglaterra qué hace? Con sus barcos bloquea los puertos enemigos. Bloquea, evite que metan provisiones, que metan armas. Los alemanes, ¿qué hacen? Se mantienen dentro de sus puertos tranquilos, pero una flota extranjera alemán se enfrenta a los ingleses en el combate de las Malvinas, aquí en América del Sur. La flota alemana será destruida por completo. Como los alemanes no tenían la fuerza para enfrentarse directamente a los ingleses, en cambio en la tierra era diferente, ¿no? En la tierra sí los alemanes eran bravos, tenían tanques, armas, hombres. En el mar no podían enfrentarse directamente a Inglaterra. ¿Qué va a aplicar, Alemania? Vamos a ver. Alemania va a aplicar la llamada guerra submarina. Sígueme por acá. La llamada guerra submarina. No tengo barcos que puedan enfrentarte, Inglaterra, pero tengo submarinos, ¿ves?
tengo submarinos. Entonces, mira lo que hace Alemania. Tú me bloqueas comercialmente, entonces yo voy a hundir todos los barcos comerciales. Hundir todo barco comercial o de pasajeros que naveguen en aguas internacionales. Y así evito que te abastezcas de armas, de provisiones. Porque Inglaterra recibe provisiones principalmente de, oh yeah, Estados Unidos. Oui, Francia también. Estados Unidos hace el negocio redondo. Como están en guerra, Estados Unidos manda armas, manda provisiones. Claro, cuando los países están en guerra, los demás países que no lo están envían materias primas. Por ejemplo, el Perú. En el Perú aumentan las exportaciones. Gobierno de José Pardo y Barreda. Aumentan las exportaciones de materias primas porque estos están en guerra. Estados Unidos hace el negocio. Y encima, Estados Unidos, que tiene platita, presta billete a los ingleses y a los franceses. Bueno, entonces, ¿Alemania qué hace? Hundir barcos comerciales. La guerra submarina es la guerra de Alemania. Así, los alemanes responden al bloqueo comercial que hacen los barcos ingleses. Y uno de los barcos que ellos van a hundir será el barco Lusitana. Vamos a leer por acá. Hundimiento del barco Lusitana. Profe, ¿qué pasa en ese barco Lusitana? Es un barco, mira, inglés. Es un barco inglés, aparece el submarino, barco inglés, hundirlo, lo hunden. Hunden el barco Lusitana, pero aquí habían, mira, más de 100 norteamericanos. Oh yeah, norteamericanos. Estados Unidos, presidente Woodrow Wilson, rechaza este hundimiento, ¿no? Le decía una carta enérgica al gobierno alemán. Los alemanes también hundieron un barco peruano. El barco peruano Lorton, sí, barco peruano, húndanlo, pum, al toque se hunde. Gobierno de José Pardo y Barreda también envía cartas enérgicas al gobierno alemán. Los alemanes nunca nos contestaron. En cambio a Estados Unidos, al toque, pum, le contesto, prometemos no hundir otro barco, ¿no? Vamos a pagar una indemnización, porque no querían que Estados Unidos entre en la guerra. Bien, bueno, pero muchos dicen que esto es la causa del ingreso de Estados Unidos a la guerra, y no es así. Murieron ya más de 130 aproximadamente norteamericanos, pero ya, eso no va a motivar a que Estados Unidos entre a la guerra. Tú sabes que uno no va a entrar a la guerra porque mueran más de 100 norteamericanos. Entra a la guerra por billete, chin chin, y vamos a ver por qué Estados Unidos ingresa a la guerra verdaderamente. 1917, año de la inflexión, año del cambio, ¿ves? Año de la volteada de torta. Aquí la triple alianza va a sufrir un revés importante. Profe, ¿qué pasa? Ingreso de, oh yeah, Estados Unidos ingresa a la guerra, declara la guerra a la triple alianza. ¿Por qué? ¿Por qué? Por intereses. Por intereses económicos. Intereses económicos, chin chin, ya, billete. Recuerda, pues, el bloqueo submarino no permite que Estados Unidos siga vendiendo productos, siga exportando armas. Además, ese bloqueo submarino puede hacer que Inglaterra caiga, que Inglaterra, que no tenga provisiones, pueda perder. A Estados Unidos no le conviene que pierda Inglaterra y que pierda Francia. ¿Por qué? Porque varios burgueses de Estados Unidos han prestado mucha plata a Francia e Inglaterra. Y si pierden no van a poder pagar. ¿Qué le conviene a Estados Unidos? Que ganen. Es por eso que Estados Unidos toma la decisión, Woodrow Wilson, de ingresar a la guerra. No por el hundimiento del barco Lusitana. Esto sería entonces, ¿qué? Un pretexto. Un pretexto para que Estados Unidos, ¡pum!, entre a la Primera Guerra Mundial. Pero mira, otra cosa, 1917 va a pasar algo favorable para la triple alianza. ¿Qué? Roskin, Rusia. Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial. ¡Bravo!, dicen los alemanes. Contentos. Porque en el año 1917 en Rusia toma el poder Vladimir Ilich Lenin. Y Lenin va a declarar o va a iniciar la revolución rusa.
Rusia se convierte al socialismo por primera vez un país socialista en el mundo. Y lo primero que hace Lenin es retirarse de esta guerra capitalista para afianzar el socialismo en Rusia. Y firma el Tratado de Brest-Litov. Tratado de Brest-Litov con Alemania. Le cede territorios a Alemania, Ucrania, Lituania, le cede territorios, pero firma la paz. ¿Quiénes están felices? Los alemanes. Contentísimos. Es más, los alemanes son los que van a facilitar el paso de Lenin de retorno a Rusia, porque Lenin no estaba en Rusia, había sido desterrado. Ellos facilitan un tren para que regrese a Rusia y tome el poder. Bien, felices los alemanes. ¿Quiénes no estaban felices? Yes, yes, yes y oui, porque Rusia se retira. Alemania ahora no se va a preocupar por el frente oriental, se preocupa por el frente occidental y va a concentrar todas sus fuerzas, ¿bien? Para atacar y terminar con esta guerra, atacando nuevamente a Francia, rompiendo las trincheras. Vamos a ver si lo logra, ¿ya? Se retiró Rusia, pero entró Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede.